Buenas tardes, un saludo cordial para todos. Espero que estén viendo la presentación, por favor me confirman. Sí, ingeniero, está viendo. Sí, ingeniero, buenas tardes. Todos tienen buena visual sobre la presentación. Bien, muchas gracias. Bien, el propósito de esta reunión, con el saludo extensivo para todos, es hacer la presentación de la web conference sobre el tema de materiales industriales sostenibles, que corresponde a la tarea 1 del curso Procesos Industriales, código 21-20-22, y pertenece al periodo 1604 de 2023. Tengo el gusto de saludarlos desde el SEAD Ibagué. Mi nombre es Augusto Castro Triana. Me acompaña el ingeniero Eduardo Caicedo Macías, quien está en el SEAD Pitalito. Él tendrá una parte de la exposición, la segunda parte, y este es el encuentro vía web hoy 12 de diciembre o 12 de septiembre de 2023. Muy bien, entonces inicio con esta imagen donde vemos algunos procesos industriales que están representados allí a través de diferentes diagramas. Ahí tenemos naturalmente un diagrama de recorrido, tenemos flujograma, tenemos diagrama de proceso, pero lo importante es que nos quede como enseñanza de esta pretarea que la representación de un proceso productivo se hace a través de diagramas con estandarización de símbolos para que quede validado internacionalmente. Esa validación se hace a través de la simbología ASME, que es una simbología que ha estado vigente durante algo así como 30 años. Se le han adicionado algunos símbolos, pero permanece con esos 6 símbolos originales con los cuales fue creado. Entonces, que quede como conocimiento de esa pretarea ese dato de los diagramas, pero también que quede una definición que es la de algoritmos. Los algoritmos son secuencias de actividades en función de un proceso productivo. Pero entonces los algoritmos tienen como característica de que tienen una secuencia ordenada de orden para que puedan cumplir el propósito para el cual fueron diseñados. Entonces, esa es una lógica que debemos respetarla para que podamos cumplir los propósitos para los cuales está, reitero, está diseñado el algoritmo. Muy bien, entonces ahora, luego de la siguiente presentación, vamos a ver algo de un ejemplo de algoritmos con el curso precisamente. Entonces, allí tenemos, en primera instancia, voy a hacer la presentación del working paper. ¿Alguien ha tenido ya información, ha buscado responder la tarea 1 a través del working paper? ¿Quién de ustedes, por favor, ha de pronto intentado resolver, así sea inicialmente en una versión borrador, el tema de el working paper? Por favor. ¿Alguien ojeó ya la guía de actividades para ver Buenas de qué tardes, se trata? pues Sí, yo ya he sí, mirado la señor. guía. Buenas tardes. En algún Sí. momento he intentado desarrollar en otra materia el working paper. Sí, Nelson, cuénteme. ¿Y ha podido encontrar algo que es el working paper? Sí, es como cada persona ingresa, ¿no? Sí. Y sobre una especie de plantilla va colocando unas palabras claves, la parte en inglés, Ok. que todos siguen como una pauta y después se une el trabajo. Ok. Sor Liliana nos puede complementar que también
No, profe, yo estuve revisando la guía y iba a empezar a hacer las actividades, pero cuando vi pues que había una programación de la web, dije así, pero yo sí miré el formato en Word que nos anexaron por ahí, lo descargué, eso lo tengo ahí en mi escritorio. Ok, perfecto. Muy bien, entonces vamos a ver qué es el working paper. El working paper es un documento básico en procesos de investigación. En este caso vamos a aprovechar ese formato del working paper, que es muy sencillo, pero que nos va a servir a lo largo del curso, nos va a servir para efecto de realizar las tareas que están programadas en diferentes fechas. Por ejemplo, ahora en el momento en que ya estamos vigentes con la tarea 1, que trata sobre materiales, vamos a desarrollar esa tarea con el working paper. Para la tarea 2, que es sobre tema de procesos químicos, también vamos a utilizar el mismo formato del working paper. Para la tarea 3, que son procesos metalmecánicos en la industria, también es válido ese working paper. La tarea 4 es el componente práctico, allí no se utiliza ese documento. Y para la tarea 5, que es la posttarea sobre industria 4 y su evolución hacia la industria 5.0, tendremos también que utilizar el formato del working paper. Entonces, les voy a explicar, antes que entrar en los detalles de lo que es ese desarrollo, les voy eh, a compartir qué es ese documento del working paper, que son 11 secciones. Son 11 secciones y reitero, son las mismas 11 secciones que van ustedes a desarrollar a lo largo de las tareas 1, 2, 3 y 5. Entonces, es válido, es muy interesante que ustedes conozcan qué es ese documento working paper para que en esta ocasión desarrollen la tarea de materiales, pero en la siguiente tarea, número 2, ya puedan hablar de procesos químicos, pero es utilizando este mismo documento. Entonces, ¿qué van a hacer? El primer tema, la primera parte del documento es el título. El título que tiene en este caso ese working paper es el que dice en la guía de actividades. Y ese título es Aplicación de materiales inteligentes para la producción sostenible en la industria. Naturalmente, ese ustedes lo tienen al alcance en la guía, no hay necesidad de que lo tomen ahora como apunte, pero ese es el título del documento. Ya como, digamos, información adicional, ustedes van a escribir ese título en inglés. En ambos casos, en verdana 12 mayúsculas sostenidas. Y van a relacionar allí los autores de ese documento. ¿Quiénes serán los autores de ese working paper? Cuéntenme, por favor. ¿Quiénes son los Integrantes del grupo autores? colaborativo. Perdón, Nelson. Nosotros. Los Nosotros, ¿no? integrantes de cada grupo colaborativo. Perfecto, perfecto. Entonces, buscamos que el ideal sea que los 5 estudiantes que conforman cada grupo estén allí relacionados, ¿cierto? Pero como a veces hay algún estudiante que por algún motivo no participa, entonces serán 4 los autores. Si faltan 2, pues serán 3 los autores. Bueno, así secuencialmente. Yo espero que en todos los casos exista una alta participación para que aparezcan en todos los casos 5 autores. No vamos a escribir nada más que el nombre, el apellido de cada estudiante y vamos a escribir autor 1, por ejemplo, autor 1. Voy a tomar el nombre de alguno. Berta Cecilia Morán, Sor Liliana Toro, Ingrid, Jimmy, etc. Perfil de institución. El perfil es estudiante de ingeniería industrial. Institución, UNAD. ¿En cuántos renglones se escribe el perfil de cada estudiante? Según eso. Por favor. ¿A 2 renglones? Jimmy Alexander. ¿En cuántos? 2 renglones.
No le alcanzo a percibir el dato, Jimmy, por favor. ¿Qué dicen ustedes? ¿En cuántos renglones se escribe el nombre de una persona, el perfil estudiante UNAD? 2 renglones, seguramente, ¿cierto? 2 renglones. Entonces, el autor número 1, después el autor 2, el autor 3, el autor 5. Entonces, en eso no hay necesidad de que el perfil sea que es egresado del SENA, que tiene una carrera profesional en tal universidad, etcétera. Es únicamente esa información que se pide. En los working papers, la información es muy restrictiva y es muy exacta. Entonces, les invito a que realicemos esa parte del título, el que aparece ya en la guía, que lo repito, es aplicación de materiales inteligentes para la producción sostenible en la industria. Y debajo, el nombre de los estudiantes que participan en ese documento. Muy bien. Vamos entonces con el segundo aparte que constituye ese working paper. ¿Cuántas secciones dijimos que contenía el working paper? 11. 11. 11, muy bien, perfecto. Entonces, esta es la segunda. El segundo no quiere decir que es segunda página, porque en la primera sección se va máximo media página. Entonces, el resumen. El resumen debe contener entre 100 y 250 palabras. Profe, Dime, por favor, con mucho gusto. ¿Sí? profe, antes de continuar ahí, cuando nosotros estemos, trabajando ya en la plantilla, lo que es autor 1, ¿lo dejamos o colocamos solamente el nombre? El autor 1, pues en tu caso, Angie Lorena Ordóñez Ron. Perfil, estudiante 1. Ya, autor 1. Pero sí Debajo, dejo, o sea, lo coloco completo, ¿sí? Autor claro, 1, Angelina Ordóñez Ro. Autor claro, 2, mi compañera, y así, ¿sí? claro, secuencialmente los que O solo el estén, nombre. no, nombre y apellido, nombre y apellido. Angie Lorena Ordóñez Roa. Ese es tu nombre completo, perfil, estudiante, institución, UNAD. Muy bien. Ah, ¿Queda listo, claro, listo. Angie? Sí. Sí, sí, señor, gracias. Bueno, listo, perfecto. Entonces, continuamos. El resumen, mínimo 100, máximo 250 palabras. Eso, con un contador de palabras, podemos fácilmente saber en qué momento ya tenemos el resumen elaborado bajo la norma del working paper. Debe haber una idea clara del artículo. El artículo, pues entonces, hablará de materiales, de la actualidad de los materiales, de la evolución de los materiales, una idea clara de qué es el artículo. La redacción se hace en pasado. No vamos a proyectar que los materiales están en exploración y seguramente van a lograr ser elásticos, resistentes, perdurables, etcétera, sólidos, sino que vamos a hacer una redacción en pasado, o sea, lo que está hasta la actualidad de el tema que estamos desarrollando. No se incluyen citas, por favor. En el resumen no vamos a escribir que según el autor tal, en el libro tal, o en la revista, o en el documento, o en el portal, habló sobre tales temas, sino que es, es sin ningún tipo de citas, por favor. Esas son las 4 recomendaciones para realizar el resumen. ¿Hay alguna aclaración sobre ese tema? Profe, o Es, sea que ese resumen es con propias palabras de uno sí, sobre el tema. sí, perfecto, sí, porque no hay espacio para que haya citas. No puedo tomar que, según el pensamiento de tal universidad, Harvard, la Universidad de Yale, etcétera, sino que es el pensamiento del grupo, ¿cierto? Del grupo. No es individual, sino es del grupo. Muy bien.
¿Hay alguna otra pregunta? Perdón. Julián, Eduardo Ochoa. Tutor, buena tarde. Una Muy bien. consulta, es que Sí, el semestre pasado yo hice un working paper en otra materia sí, y nos pedían un mínimo que tenía que tener el working en el Turnitin, pues para el tema de plagio. sí, Aquí también señor. se maneja ese Claro, mínimo sí, con señor. Al Turnitin. final les doy esos daticos porque esa es la integralidad del documento. Que sea naturalmente un documento original al máximo, ¿cierto? Que no tenga plagios, que no tenga coincidencias con otros documentos. Es muy válida su intervención y gracias. Bien, tenemos entonces ya el punto 2. El punto 3, palabras claves. Entonces, si yo estoy hablando de materiales, puedo seleccionar entre 3 y 6 palabras que resulten las más interesantes allí dentro de lo que estoy exponiendo. Entonces, seguramente hablará, una palabra será nanotecnología, muy seguramente. Otra palabra puede ser eh, ma- palabra es término, ¿cierto? No necesariamente tiene que ser palabra individual. Término, material inteligente, material sostenible, eh, resistencia, hidrógeno verde, descarbonización. Bueno, hay una cantidad de palabras y 3D, allí, 4D también se puede. disculpen, 3D, 4D. 3D y 4D. Sí, en unos videos que nos colocaban, hablaban de los materiales, de impresión en 3D, en 4D. Bueno, si es interesante y habla por sí sola esa palabra, sí, perfectamente. Hay un sinnúmero de palabras que pueden utilizar ustedes, pero la restricción es mínimos 3, máximo 6 palabras. Hay una recomendación allí de que estén en línea contigo. Por favor, hay un micrófono abierto. Hay un micrófono abierto, por favor. Listo. Y los temas son de carácter disciplinario. En todos los casos debe hacer relación naturalmente a esto de los materiales sostenibles. Ese es el punto 3. ¿Hay alguna pregunta adicional sobre ese tema? Tenemos entonces el punto 4 es el abstract. El abstract es la versión del resumen que tuvimos atrás, ¿cierto? El resumen que ya presentamos, pero trasladado al idioma inglés. Ese es el abstract. Entonces allí el proceso, la función que se va a desarrollar es trasladar ese texto, esa media página del texto a idioma inglés. Y tendremos ya el punto 4 de los 11 que tenemos que elaborar para obtener el working paper. Muy bien, el punto 5, keywords. Keywords son palabras clave. Nuevamente, entonces tomamos la información que tenemos atrás en las palabras claves, entre 3 y 6 palabras, no son palabras diferentes, son las mismas palabras que escribimos en español, las vamos a trasladar al idioma inglés. ¿Alguna pregunta sobre ese tema, apreciados estudiantes? No, señor. Bueno, perfecto. Entonces, ya allí hemos completado ya casi el 50% del working paper. Vemos el siguiente punto que es la introducción. Este es de pronto uno de los temas centrales y que requiere cuidado. La introducción es ya la presentación del tema y la relevancia del estudio. ¿A ustedes por qué se les ocurre que deben darle importancia a este tema? ¿Qué escribirían así uno de los puntos que haga que ese estudio es de interés para ustedes? Pues Inge, como ahí aparece y es importante el marco teórico para ubicar la contextualización, ¿no?
el estado del Sí. arte y los objetivos. Sí, perfectamente. Ese puede ser un punto de relevancia. El hecho de cumplir con con un parámetro académico, una exigencia de un curso. El curso, eh, procesos industriales dentro de sus actividades requieren que cada grupo presente o investigue, consulte sobre el tema de materiales sostenibles. Eso es una buena razón de la relevancia del estudio, por ejemplo. Pero hay más, no es solamente una, puede haber dos o tres que justifiquen que ustedes las incluyan muy brevemente. Recuerden que el espacio es limitado a 7 páginas, no son más de 7 páginas. Esa es una condición del working paper. Otro punto que deben incluir ahí en la introducción es el estado del arte. ¿Qué es el estado del arte? El estado del arte es en qué avance o qué datos ustedes han consultado sobre ese tema de materiales sostenibles o de huella de carbono o de ecología industrial, de bioeconomía. Bueno, hay una cantidad de temas que ustedes lo van a ver cuando amplíen el panorama de la guía de actividades, cuál es el panorama de temas que pueden investigar para llenar esas 7 páginas del working paper. Hay demasiada información. Aquí no es el que más llene espacio de hojas, sino el grupo que racionalice de la mejor manera esos 11 puntos en 7 páginas. Y una pregunta, Sí, con mucho gusto. pues si son las 7 páginas y si estuviéramos Sí. los 5 integrantes, pues uno se podría poner de acuerdo, ¿no? O sea, no sé, página y un tercio, página y media o algo así, para no pasarnos de las 7. Sí, esa es una buena manera de racionalizar el espacio, decir, bueno, yo ya les di un dato, les dije lo del título y lo de los estudiantes, los autores, eso no debe llevar en ningún caso más de media página. Eso no es que le escriban, les reitero, que en el perfil que el estudiante trabajó en la gobernación de no sé qué, que ha sido jefe de producción en tal empresa. No, es muy específico, nombre, perfil, estudiante y entidad UNAD. Entonces, bajo esos términos, máximo media página se va en ese tema. En el tema que les estoy hablando en la introducción, sí estimo yo que puede ir una página completa, porque allí hay unos temas que son importantes para el documento. Ahí sí no podemos salir con que media página o un tercio de página. Una página es un buen espacio para hacer la presentación de ese tema. Entonces, el estado del arte es un cuadro que está también allí diseñado, es llenarse de espacios en blanco, donde están los documentos que ustedes consultaron para elaborar ese documento. Entonces, puede ser la revista Geografía Universal, o la revista Materiales, la revista Semana. En revista Semana sale mucho tema de economía circular, etc. Allí entonces relacionan cada uno de los documentos. Los documentos pueden ser al menos 4 o 5 documentos que relacionen, donde dicen el nombre del documento, el título del artículo que consultaron, las palabras claves de ese documento, no del working paper, los resultados y un enlace para ubicar el documento que están referenciando. Entonces, es de pronto una exigencia, pero es una forma de aprender a elaborar estos documentos working paper que son, reitero, unos documentos de investigación secundaria.
no es investigación primaria porque ustedes no están con los materiales en la mano diciendo, mira, la diferencia entre este material ferroso y este que no es el no ferroso es tal. No, ustedes lo leen. Entonces, con base en lo que ya otro elaboró como investigación primaria, es que se elabora la investigación secundaria, que es la que ustedes están realizando. Y los objetivos pueden ser entre 3 y 5 objetivos en la introducción. Primer objetivo, cumplir con el requerimiento académico del curso Procesos Industriales. Ese es un objetivo. Segundo, investigar sobre la naturaleza de los materiales. Tercero, bueno, ahí ya salen múltiples objetivos, entonces se ponen de acuerdo en el grupo cuáles son los 5 objetivos que van a registrar. ¿Alguna pregunta sobre este tema? Por favor. Sí, Inge, una pregunta. A ver, Nelson. Si la introducción es una página, ¿esa página ver. es por estudiante? Porque serían bastantes temas de introducción. No, Entonces, si hacemos no. página y media, ¿no es como Es poco espacio? colectivo, el working paper es colectivo, no puede decir que Nelson, este es el aporte de Nelson, el aporte de Ingrid es tal, el aporte de Jimmy es tal, el de Berta es tal. No, es trabajo colectivo y debe representarlos a todos en esa introducción. Por favor, no vayan a escribir como muchas veces se hace. Este es el aporte de Nelson. Este es el de X, Y, Z. Entonces, vamos a hacer una introducción de una página muy bien hecha y lo presentamos como parte del working paper. Como el cuadro del estado del arte es un cuadro que bien puede llenar 1 o 2 páginas, entonces van a hacer lo siguiente. Lo enlazan como un documento independiente y lo articulan al documento con el link, con la URL. ¿Es claro? O sea, no van a consumir en función del estado del arte, no van a consumir ningún espacio de página. Van a utilizar todo en introducción y cuando hablen del estado del arte dicen el link está. Entonces, cuando como tutores vayamos a calificar, simplemente digitamos el link que nos han suministrado y nos remite al documento que ustedes han elaborado como estado del arte. ¿Queda claro, apreciados estudiantes? Sí, Inge, o sea que podemos trabajar en línea, porque no es, digamos, hacer el documento completo y después revisar cuál se coloca, se demoraría más. Sí, todo eso es parte de la metodología, Nelson, y me gusta que ya vaya pensando en términos de metodología, porque ese es uno de los temas. Ahí lo tenemos como punto 7. La Gracias, Inge. metodología. Ustedes, uno dice, güey, ¿quién vaya a pensar que ese título de ese documento tenga que ser todos iguales? No. Cada grupo va a elaborar su documento seguramente de manera diferente. Puede que haya dos grupos, bueno, un número de grupos determinado que coincidan en algunas cosas, pero en general cada grupo tiene su forma de elaborar su documento, no el working paper, sino cualquier documento de tarea. Generalmente, si se está haciendo de manera idónea, pues tenemos metodologías diferentes. Entonces, esa metodología trata temas como cómo se ha estudiado el problema. Entonces, la confiabilidad de los resultados. La redacción debe ser en pasado, debe ser cronológico y no debe incluir resultados. Entonces, ¿cómo piensan ustedes que podría ser la metodología para desarrollar ese documento? ¿Qué se les ocurre? Como trabajarlo en línea e ir haciendo los aportes a medida que vayamos desarrollando el trabajo. Esa es una forma y ya nos la mencionó. Otra persona, ¿qué opina? Otro estudiante. Podría trabajar por Teams. Sí,
Yo opino que lo primero es como entre todo el grupo escoger el tema a profundizar. Ok, Sor Liliana, me parece razonable y me parece que ese es un camino porque no podría yo escribir algo si no conozco sobre ese algo. Entonces, ¿qué mejor que decir, hombre, reunámonos tal día vía Teams o vía el medio que ustedes escojan, se pongan de acuerdo? Cada uno vamos a leer previamente algo sobre lo que leímos ahí en la guía, que nos dijeron que leyéramos y vamos a discutir sobre el tema. Media hora, una hora que se reúnen. Desde que vayan viendo comentados, seguro que obtienen un muy buen producto. Pero entonces hay que hacer eso. Y la metodología se escribe en pasado. Ahí la metodología no, ustedes en ningún momento van a decir, hombre, y tratamos de consultar con la Universidad de Stanford, pero no pudimos ingresar. No, eso es un intento fallido, no lo voy a mencionar. Pero vamos a investigar entonces con la Universidad X, Y o Z, que son muy buenos en el tema de materiales. No, porque eso es futuro. Todo lo que hicieron en términos de tiempo pasado. Entonces, ahí yo podría registrar lo siguiente. Nos reunimos convocados por la tarea 1, vía Teams, el día tal, y obtuvimos la siguiente reseña de información. Entonces, un estudiante aportó tal cosa, otro estudiante tal otra, discutimos y hemos pensado los siguientes comentarios. Tan, 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 tan. Puede que eso lo elaboren muy secuencialmente, pero en tiempo pasado. Nada en tiempo futuro, por favor. Cronológico, por supuesto, si fue una reunión, pues ya tiene su cronología, pero si estudiantes que de pronto se pusieron una tarea para los 3 días siguientes, reunámonos, pero entonces ya miremos tal cosa. Entonces nos reunimos nuevamente en una segunda reunión y obtuvimos tales conclusiones, pero organizamos una tercera para ya dejar el documento completo y enviarlo en una tercera sesión. Eso es cronología, eso es redacción en pasado y ya es proyectar qué hizo el grupo para encontrar respuesta adecuada al documento. Esa secuencia de metodología se parece mucho, se une con este punto del octavo, que es la discusión. La discusión trata sobre los hallazgos de la investigación. ¿Qué encontraron? ¿Qué encontraron? Bueno, encontré que existe una tabla de dureza de los materiales, imagínense. El diamante es el elemento que no lo raya, sino otro diamante. Alguien encontró eso y le pareció interesante, seguramente lo discutió en el grupo, y otro preguntará, bueno, pero entonces si hay uno que es el más, ¿cuál es el menos? El menos, el que menos características de dureza tiene. Bueno, es tal, vamos a investigarlo y eso nos sirve para alimentar la discusión y obtener conclusiones. Pueden hallar relaciones y conexiones, no incluir especulaciones. O sea, información que encuentren en un portal por allí, pero que es de dudosa procedencia, pues no es muy importante que se avisora que existe un metal muy especial en la Luna o en Marte, etcétera. No, pues si no está caracterizado como documento oficial, pues no escribamos temas que no le aportan al conocimiento de la investigación secundaria que están realizando. Muy bien, miremos el siguiente punto, conclusiones. Relación directa con los objetivos. Siempre en las conclusiones hay una relación directa con los objetivos que hemos formulado. Generalmente la relación es 1 a 1.
Si yo tengo 5 objetivos, serán 5 conclusiones. Al menos la relación es 1-1, muchas veces se encuentra hasta una sexta conclusión, pero menos del número de objetivos no he conocido en teoría de proyectos esa situación. Siempre se encuentra, o la recomendación teórica de todos estos temas de formulación de proyectos, es que el número de conclusiones sea al menos igual al número de objetivos. Muy bien, debe dar respuesta directa al problema. Hay restricciones, no pudimos investigar sobre tal tema porque no encontramos mucha información, etcétera, etcétera. Ahí van 9 puntos. El 10º es la bibliografía, fuentes consultadas que sean confiables y corroborables. No de portales, ya lo decía hace un momento, no de portales de dudoso origen. Y el anexo es un mapa conceptual donde van ustedes a escribir el proceso allí de los materiales sostenibles en la industria. Ese mapa conceptual también lo pueden articular tal como lo hicieron con el estado del arte a través de un link para que no consuman una página en ese documento del mapa conceptual. Tal como lo decía Nelson hace un momento, es necesario racionalizar las páginas. El título, ya les decía, puede ser media página. El resumen, pensaría yo que en media página puede estar un buen resumen. Palabras claves, también media página. El abstract, pues naturalmente el abstract y las palabras claves, media página cada uno. La introducción, ya les decía que una página. La metodología, una página. La discusión, una página. Las conclusiones, una página. La bibliografía, media página. Ahí tendríamos 6,5, 7 páginas. Obviamente con las 2 llamadas de información que son el estado del arte y el mapa conceptual. Me gustaría, apreciados estudiantes, conocer sus comentarios sobre este tema, teniendo en cuenta que el próximo miércoles vamos a realizar, el próximo viernes. Perdón, aquí como que hubo el próximo viernes 15 vamos a realizar una réplica, que ya es una jornada adicional de este tema, pero ya con preguntas más específicas de parte de ustedes. Por hoy estamos conociendo el marco general de lo que nos solicita la tarea número 1, pero el viernes próximo hay una réplica de este tema, ya con mayor participación de ustedes. Si traen ya escrito algo, se les puede evaluar y se les puede comentar como sugerencias de formalización de esa información. Inge, disculpe un favor. Nelson, mucho gusto. ¿Esa réplica es igual a un CIPAS o simplemente es otra especie de web, la réplica? No, ya no sería con la formalidad de la web como esta que estamos realizando, que es para contarles de qué se trata la tarea. Es más de que ustedes ya, en función de esta temáticas que estamos desarrollando, ya formulen preguntas más concretas, mencionen ya que si esto será posible, que si esto aquello, que qué hago con este tema, cómo lo manejo. En ese caso, ya en esa réplica, con mucho gusto, les vamos a dar respuesta porque, pues, el objetivo es que haya plena información en las 2 vías. Entonces, en ese caso ya realimentamos todos los adelantos, los avances que ustedes ya hayan desarrollado para esa fecha.
y seguramente si hay otro espacio de réplicas, si amerita formular otro espacio de réplicas, pues naturalmente lo abrimos, seguramente ya la siguiente semana o unos días antes de terminar el plazo de cierre del foro. Voy a continuar con la exposición porque aquí no termina y hay una parte que también va a presentar el ingeniero Eduardo. Entonces, hasta aquí espero que, bueno, pueda haber preguntas, pero sí me gustaría que ya las procesaran cada uno de ustedes para que las tengan como elementos de consulta en la réplica, o si no pueden en la réplica, naturalmente no es obligatorio asistir a las réplicas, las formulen a sus tutores. Con mucho gusto estamos en capacidad de resolverles a través del correo interno del curso, etcétera, o de alguna conexión vía Teams más vivencial, podemos trabajar esos temas en función de que ustedes ya se apropien de ese conocimiento. Muy bien, entonces, aquí hay una información de mucho interés. La extensión del documento no debe exceder 7 páginas. 7 páginas, por favor, no más de 7 páginas. El tipo de letras título es Verdana 12, mayúscula sostenida. El tipo de letra cuerpo del documento es Verdana 11. El interlineado es 1.0 y deben contener al menos 10 referencias bibliográficas de fuentes confiables según las normas APA. Otro punto que lo quiero unir con el término algoritmo que veíamos en la primera imagen de esta presentación. ¿Será que yo puedo escribir el resumen? Recuerden cómo está el orden del working paper. Voy a devolverme momentáneamente. Está el título. El título lo podré escribir de una vez iniciando o tendré que esperar algo. Yo creo que De, debe de, esperar, sí. de una ¿Cómo vez, dices? de una vez, ¿no? De una vez podría escribirlo porque el título Porque ya ya lo está tiene. formulado, ¿cierto? Ya está escrito. Bueno, podría escribir ese título como tenerlo allí de referencia. Los nombres de los autores, ¿ya podría escribirlos? Claro, No, profe. Sí, ya están. ¿Sí? Somos ¿Y nosotros los todos estudiantes. garantizado de que todos participan de una vez? Pues se Yo no. ponen los esperaría. que estén ¿Ah? No, trabajando. profe, el título el nombre de los participantes debe ser de último, porque qué tal y Ese, todos Claro. participen. ese es un tema que a lo último del trabajo, yo miraría, hombre, si participamos todos, hombre, no, mira que faltó fulano de tal, no participó nunca, entonces no lo voy a incluir. Entonces, ojo que eso es un algoritmo. Allí no puedo continuar con esa actividad, llamémosla actividad. El resumen lo puedo realizar Claro. sin la discusión. Mm, Si no me he no. reunido con nadie, ¿cómo voy a realizar un resumen de algo que no he leído ni he discutido? No puedo. Sí, lo primero es como reunirnos con los compañeros, ¿no? Perfecto. Sí, tú lo dijiste muy claro al principio. Hacer una reunión es lo primero. Palabras clave, tampoco porque no tengo el resumen. El abstract, tampoco puedo pasar eso en inglés hasta que no tenga el resumen completo. Sacar las palabras clave, tampoco puedo. La introducción, tampoco. Metodología. Lo primero, o bueno, lo primero fue a medias, simplemente el título, sin autores, y ya el segundo punto que debo hacer, según el algoritmo, es la discusión, la reunión. Si no hay reunión, no puedo hacer resumen, no puedo sacar las palabras claves, no puedo hacer introducción. Entonces, a pesar de que este es el orden estricto del working paper, no quiere decir que en ese orden tenga que desarrollarse el documento.
Entonces, la discusión sería el punto clave ahí para que allí sí derive en un resumen, en unas palabras clave, en un abstract, en un keywords, en una introducción, conclusiones. Las conclusiones no pueden... A veces hay grupos que dicen, bueno, usted se encarga de las conclusiones, usted el resumen, usted la introducción, y resulta que todos están trabajando independientes y el que saca las conclusiones, pues saca unas conclusiones que son ajenas totalmente al resumen, totalmente diferentes a la metodología, porque no se reunieron. Entonces, queridos estudiantes, sigamos, apliquemos los principios de los algoritmos y revisemos de manera ordenada este working paper siguiendo las actividades de una manera lógica. Primero, discusión. Segundo, segundo, resumen. Tercero, las palabras claves. Cuarto, el abstract. Quinto, la introducción. Lo último va siendo conclusiones, lo último va siendo bibliografía y el anexo, el mapa conceptual. Entonces es una invitación a que trabajemos de esa forma para que no nos adelantemos si no hemos evacuado totalmente las anteriores, las actividades previas. ¿De acuerdo? Si queda claro, apreciados estudiantes. Sí, ingeniero. Gracias. Perfecto. Bien, voy a comentarles muy rápidamente, para darle paso al ingeniero Eduardo, voy a comentarles rápidamente de los materiales, de los elementos, las metodologías que hay hoy día, que ustedes las han escuchado, siempre las escuchamos en los medios de comunicación, lo vemos en revistas, de todo lo que es materiales industriales sostenibles. Hay algo que se llama producción más limpia, y es la aplicación de estrategias ambientales en los procesos productivos. Todos los días se trata de minimizar los materiales agresivos, tóxicos, y transformar todo en producciones limpias. Eso aumenta la eficiencia global y reduce riesgos. Hay un modelo que es tradicional, que es la economía lineal, que se trata, y es lo que hemos hecho hasta ahora, tomar, usar y desechar. Compramos un lapicero, tomar, lo usamos y lo desechamos. Hoy día se piensa es en economía circular, que se trata de reutilizar al máximo los elementos, repararlos cuando está al alcance de hacerle reparación y que tenga otro ciclo de vida adicional, restaurar, se parece mucho a reparar, reducir tiempos, costos, riesgos, todo eso incluye el reducir, o reciclar, que esto ya conocemos que es transformar materias, desperdicios o productos ya usados en nuevos materiales. Ese es el modelo de economía circular que se utiliza hoy día. Está la tecnología verde, que se trata de sustituir todo lo que son las formas de energía tradicionales, sustituirlas a través de la energía eólica, solar, hidroeléctrica, geotérmica. La geotérmica, aprovechar el calor del interior de nuestro planeta, la Tierra, para que sirva en procesos industriales o domésticos o sociales y múltiples. Ecología industrial se trata de, es un modelo de producción en el cual se reducen los impactos ambientales. Siempre todo esto es en función de reducir los impactos ambientales, los procesos tóxicos, los procesos perjudiciales, y convertirlos en elementos amigables con el medio ambiente. Entonces, si ustedes leen sobre ecología industrial, van a encontrar que hay países que son excelentes en este tema. Uno de los países donde se escucha mucho la ecología industrial es Dinamarca, pero en Colombia encontramos obviamente múltiples ejemplos. Está en el ingenio Manuelita, y en el valle se encuentra que
el bagazo de caña es utilizado como producción de energía. De allí se obtiene energía para sus propios procesos productivos, tanto así que ya tienen excedentes y los comercializan. Ya pueden vender energía derivada de sus propios procesos productivos. Tenemos que la organización Corona también hace algo similar con sus procesos de aguas servidas. Tiene su propio proceso de tratamiento y eso genera una economía importantísima en recursos. La bioeconomía es otro elemento que busca siempre una mayor productividad en sistemas de acuicultura, silvicultura, agricultura, pesca y otros. Por eso es que existen hoy día ya ingenierías específicas de ingeniería agrícola, ingeniería agroindustrial, ya es todo el agro, pero industrializado. Entonces allí se miran los ciclos de producción de tales cultivos, cuáles son amigables con esos para hacerlos que sean alternos y se pueda obtener una mayor productividad de los terrenos. Lo mismo en agricultura, en pesca, en silvicultura, agricultura, Inge, etc. una pregunta, disculpe. Pues yo estaba mirando el otro día aquí en 2000, en la planta Santa Bárbara de Sogamoso hizo con energía solar un proyecto como grande. Y lo otro es, en las energías que están, imagino que está, pero ahí en el resumen no está, es la electromagnética, digamos como la que utilizaba Tesla con imanes y eso. ¿Eso es otra clase de energía? ¿Se puede utilizar? Desde luego que se incluye porque esa es una energía limpia. Todas esas son energías limpias. O sea, limpias significa que no generan emisiones, no contaminan. Sí, claro. Entonces son energías limpias que son las que el mundo va cambiando lentamente hacia ese tipo de energías que son amigables, son además amigables y pues obviamente generan nuevas condiciones para la permanencia humana en el planeta. Listo. Entonces, ese es la bioeconomía, está la eficiencia energética. Eficiencia es la utilización adecuada de recursos en función de un objetivo. Entonces, en este caso es la energía. ¿Cómo hacemos para reducir el consumo de energía en función de obtener un mayor número, una mayor cantidad de bienes o servicios? Entonces, la eficiencia energética siempre está midiendo consumos y resultados, número de productos, número de servicios. Entonces, eso es la eficiencia energética. Ese es otro elemento que hace parte de todos los elementos que están en función de mejorar las condiciones ambientales desde el punto de vista de la industria. Entonces, ahí estarían los elementos. Está allí la información completa. Obviamente, si hay alguna pregunta, la resolvería muy rápidamente para darle paso al ingeniero Eduardo Caicedo y que nos hable de un tema también importante y que hay que incluirlo en el working paper. Entonces, si hay alguna pregunta por ahora o esperamos a las réplicas que existan de esta web a través de los espacios que hablamos ya con tareas concretas. Muy bien. Solo una pregunta. Sí, con mucho gusto. ¿En las citas podrían ir entonces en lo que es la discusión y la metodología? Perdón, Liz, digamos las citas que encontremos. ¿Las citas? Señor, ¿metodología y discusión o solamente en la discusión? Allí hay, en la discusión, por supuesto, hay dos apartes en los cuales sí se pide explícitamente que no se hable en términos del pasado. Hay dos puntos. Los demás, pues entonces estarían sujetos desde que se vea que es conveniente, se puede hablar de las citas. Se exigen 10 citas
10 citas bibliográficas. Al máximo no hacer transcripciones largas. Citas y con su debida referencia con la normatividad APA para que al evaluar a través de Turnitin, pues no les resulte un indicador alto, pues que naturalmente es calificable. Cuando son altos esos indicadores Turnitin, pues naturalmente la calificación se penaliza. Pero si uno ve que, bueno, transcribieron tales apartes, pero fueron muy oportunos y fueron justamente la introducción de ellos estuvo bien en esos contenidos, pues naturalmente que se ignora ese porcentaje y se califica bien porque fue una buena mención. También se puede parafrasear. Cuando uno toma una cita de alguien, de una universidad, de un autor, de un investigador, y no quiere transcribirla o es mejor no transcribirla, sino dejarla en la mención, pero de todas formas que quede que es de ese autor, obviamente respetándole la autoría. Pues se hace el parafraseo de esa mención y se escribe, pero dándole el crédito correspondiente al autor y desde luego que no va a marcar en el indicador Turnitin. Entonces son recomendaciones que se pueden ampliar en otros espacios. Muy bien, queridos estudiantes, voy a darle la palabra al ingeniero Eduardo. Me da pena que ya le queden de pronto los últimos minutos, no sé, 15 o 20 minutos. Les pediría que lo escuchemos, porque esa es información también que se debe incluir dentro del working paper. Recordemos que el título es Aplicación de materiales inteligentes para la producción sostenible en la industria. Se compone de estos temas. Producción sostenible, que la acabamos de ver ya. El tema que va a tocar el ingeniero Rato es materiales industriales sostenibles, inteligentes y nanotecnología, y algo sobre el impacto ambiental y la viabilidad económica. Entonces, le pediría al ingeniero Rato pues que realice entonces su exposición. Voy a dejar de compartir. Profe, Sí, con mucho gusto. qué pena. Yo tengo una pregunta. ¿Cuánto es lo Sí. máximo que le admiten a uno en un documento a la hora de entregarlo en el entorno de evaluación de plagio en Turnitin? En la guía pueden verificar eso, pero es un máximo un 30%. Ah, vale, gracias. Sí. Buenas noches para todos. ¿Me confirma si les sale mi presentación? Sí, señor. ¿Cómo Sí, no? señor. Estamos Sí, profe. muy bien. Bien, pues siga, ingeniero Eduardo. Bueno, la idea como tal, pues como les comentaba anteriormente al ingeniero Augusto, es hablarle de lo que tiene que ver con los diferentes materiales, ya sean tanto convencionales, materiales inteligentes, y lo que tiene que ver con esa nanotecnología, y lo que tiene que ver con nanomateriales. Para iniciar, pues tener en cuenta que existen tres clasificaciones. La primera, lo que tiene que ver con esos materiales industriales convencionales, que son los que tradicionalmente, pues, tal vez vemos, conocemos, o de los que han venido manejando a través de la historia, y sobre todo desde la revolución industrial, lo que son tal vez los metales como el hierro, el acero, el níquel, el oro, la plata, bueno, diferentes metales. Tenemos los diferentes polímeros y lo que corresponde a la arcilla y todos los cerámicos como tal. Esto en lo que tiene que ver con los materiales convencionales. Pero también tenemos unos materiales inteligentes que de cierta forma, pues, lo que nos permite desarrollar nuevos productos. Básicamente, unos materiales inteligentes que encontramos, materiales que tienen que ver con piezoeléctricos, materiales termoquímicos y materiales con memoria de forma. Bueno, encontramos otros enfocados a lo que tiene que ver con el pH, bueno, otro tipo de productos que de cierta forma, ¿qué tipo de material encontramos aquí? Desde las mismas gafas, como tal, si dan cuenta, algunas cuentan con vidrios, básicamente vidrios pues que tiene
la capacidad de cambiar de tonalidad de acuerdo a la temperatura. Contamos, por ejemplo, otro ejemplo, lo que tiene que ver con las pelotas de tenis, que de cierta forma pues son flexibles, pero también son resistentes a los impactos, pero entonces tienen características especiales. Y por otro lado, tenemos lo que corresponde a las nanotecnologías. Las nanotecnologías que cubrimos, pues todos esos materiales que de cierta forma son estudiados a nivel nano, ¿sí? Teniendo en cuenta que nivel nano es tal vez 1 millón de partículas en un metro, ¿sí? Básicamente, si cogiéramos 1 metro, lo dividimos en 1 millón de partículas, ese sería el estudio de las nanotecnologías para poder crear nanomateriales. Y dentro de esto, pues, ¿qué vamos a encontrar? Incluso las pantallas, por ejemplo, QLED, esa base de nanotecnología o ciertos textiles pues, que tienen propiedades especiales para el tema de poder incluir incluso sensores, para el tema de cambios de temperatura, el tema de aislantes como tal a la humedad, bueno, diferentes tipos. Ya iniciando lo que tiene que ver con los materiales, dentro de los materiales que encontramos, los ejemplos que anteriormente les mencionaba, ¿cierto? Tal vez el acero, el aluminio, el cobre, el níquel, el oro, la plata, el bronce. Bueno, existen diferentes metales tanto puros como diferentes aleaciones, como por ejemplo la del acero, pues que es la más común escuchada, ¿no? Materiales más resistentes, tal vez podemos encontrar el titanio, materiales tal vez más débiles, el aluminio. ¿Qué característica tienen los metales? Dentro de sus propiedades, pues básicamente son materiales que son buenos conductores eléctricos, tienen la característica de que tienen maleabilidad, son maleables y también que son resistentes, pues mecánicamente, ¿no? Si cogemos cualquier metal que se imagine, van a dar cuenta que es bastante resistente, a diferencia tal vez de los otros materiales que vamos a ver más adelante. ¿En qué se aplica? Básicamente en el entorno en que cada uno se encuentre en ese momento, se va a dar cuenta y lo más probable es que va a poder apreciar un metal, ¿cierto? Entonces, de cierta forma, la aplicación es bastante amplia dentro de la industria, en diferentes productos, en diferentes sectores, lo que tiene que ver con ejemplos como la construcción, la electrónica, transportes, incluso en envases, bueno, en lo que nos imaginemos, de cierta forma, los metales siempre van a estar presentes y por eso es algo tan importante en lo que corresponde a la manufactura dentro de los procesos industriales. Por otro lado, tenemos lo que tiene que ver con las cerámicas. Entonces, tal vez podemos dentro de ese grupo, todo lo que tiene que ver con la porcelana, el porcelanato, lo que tiene que ver incluso con el vidrio. Si vamos a la industria, por ejemplo, Corona es una industria que básicamente todo su desarrollo es en lo que tiene que ver con cerámica, ya sea pues partes para baños, inodoros, lavamanos, lo que tiene que ver con loza para la vivienda, e incluso los bloques, cierto tipo de ladrillos, pues esa base también de como tal cerámica. Entonces, de cierta forma, es una industria, es un producto bastante importante, lo que tiene que ver con los pisos, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la cerámica, de cierta forma, es a base. Pues es un producto bastante importante, una materia prima bastante importante para la industria. Dentro de las propiedades como tal, resistencia a la temperatura, ¿cierto? De cierta forma tienen una buena resistencia a la temperatura, incluso como aislantes térmicos. Son resistentes a la corrosión, pues es difícil que ese tipo de materiales puedan llegar a presentar corrosión, oxidación, corrosión como tal. Y una desventaja, pues es que son frágiles, ¿no? Es más sencillo, tal vez, o más frágil es más fácil partir como tal cualquier componente o producto a base de cerámica que un producto como tal en metal. En la industria, ¿en cómo se aplica? Pues de cierta forma también está presente, ¿no? Hablábamos ejemplos de lo que tiene que ver con pisos, lo que tiene que ver las partes del baño por lo general son en cerámica. Eh, Dentro de los ejemplos más comunes, como aislantes térmicos también son bastante usados y también como componentes pues de motor, incluso pues lo que tiene que ver con todo este tema de aislante sí, básicamente aislante de lo que tiene que ver con la energía. El tercer grupo que encontramos es lo que tiene que ver con los polímeros. Dentro de los polímeros que vamos a encontrar, pues también una gran gama de polímeros. De cierta forma, aquí algunos ejemplos, lo que tiene que ver tal vez con sillas, recipientes, la misma cinta es un polímero. Y pues básicamente los polímeros también están presentes en nuestro entorno en diferentes composiciones, ¿no? Tenemos lo que tiene que ver con el polietileno, pues que es un tipo como tal de polímero. Otro que es muy común, lo que tiene que ver con el PVC dentro
Dentro de, incluso si vemos las instalaciones eléctricas, pues de cierta forma algunas que están hechas de PVC. Si vemos dentro de una misma vivienda, lo que tiene que ver productos como los cielos rasos, también se utiliza PVC dentro de las partes, incluso de los televisores, de los computadores. Entonces, de otra forma, los polímeros están presentes en bastantes sectores y diferentes productos como tal. Tenemos también lo que tiene que ver con el qué pena, polipropileno, que se enfoca incluso lo que tiene que ver también las espumas, ¿sí? Entonces, de cierta forma, son materiales convencionales y que los encontramos en nuestro, en nuestro sector como tal, ¿listo? Básicamente en las diferentes aplicaciones de lo que tiene que ver con ese tipo de materiales convencionales. Ahora la idea es entrar a hablar de lo que tiene que ver con los materiales inteligentes, ¿sí? De cierta forma, esos materiales inteligentes tal vez no son tan comunes evidenciarlos, pero ya están presentes en nuestra vida, por decirlo así, en diferentes componentes como en la medicina, en lo que tiene que ver con sensores de vehículos, en lo que tiene que ver con vidrios inteligentes, bueno, diferentes productos que de cierta forma se están volviendo cada vez más comunes dentro de la industria. Para empezar, entonces, los materiales inteligentes tienen propiedades únicas que les permiten responder de manera controlada a estímulos externos, ¿sí? A estímulos externos como cuál, como tal vez la presión, la temperatura, lo que tiene que ver con la fuerza, lo que tiene que ver con el pH, bueno, diferentes como tal estímulos externos, pues que van a enfocarse en que se altere como tal las características que tiene este material. De cierta forma, ¿qué hace? Pues que eso sea esencial o genere una variabilidad dentro de los productos. La clasificación de estos productos, ¿cómo le podemos encontrar? Por un lado, los materiales piezoeléctricos. De cierta forma, estos materiales cambian su forma o generan una carga eléctrica en respuesta a la aplicación de una fuerza mecánica, ¿sí? Si vemos el ejemplo aquí, de cierta forma se está generando una fuerza, esto como tal mecánica, dentro de un componente, y a medida que se genera una fuerza mecánica, pues él va a generar cierta presión y pues esa presión se ve enfocada en un voltaje, ¿cierto? Aquí lo mismo en el encendedor, si se da cuenta, genera una presión y al generar la presión genera un voltaje que se convierte como tal en una chispa para poder pues prender ese encendedor, ¿sí? Entonces nos damos cuenta, ya los materiales inteligentes no es tan común. Bueno, sí puede llegar hoy en día a ser común, pero la parte mecánica ya presenta una variabilidad de acuerdo a esas características que se estén estudiando. Eh, Dentro de esos que más tenemos, entonces el cristal de cuarzo es un material pues piezoeléctrico bien conocido y se aplica básicamente lo que hablamos de la fuerza que le aplica, pues puede llegar a transformarlo. Por otra parte tenemos los polímeros también piezoeléctricos como el polifluoruro. De cierta forma son piezoeléctricos más flexibles como tal al momento pues de aplicar como fuerza y pues de cierta forma se utilizan en aparatos como por ejemplo los sensores de la biomedicina o las pantallas táctiles de cierta forma están compuestas pues por estos polímeros piezoeléctricos, que de cierta forma es muy similar a tal vez decir que un cristal, pero de cierta forma pues por ser un polímero puede ser flexible y por ser piezoeléctrico al momento de aplicar fuerza, pues de cierta forma va a generar va a generar una cierta energía que pues la podemos leer en un dispositivo electrónico y pues bueno, transformar como tal en una señal. Por otro lado tenemos los materiales termocrómicos. Dentro de esos materiales termocrómicos, ¿qué ejemplos tenemos? O sí, bueno, ¿qué clasificación tenemos? El vidrio termocrómico. En esto, pues algunos vidrios pueden cambiar de color en respecto al cambio de temperatura como tal, como el ejemplo que vemos aquí dentro de la imagen, que dependiendo de la temperatura que estemos, pues básicamente el vidrio puede cambiar como tal, o oscurecerse o pues aclarar de acuerdo a la temperatura que esté en el momento. Eh, Básicamente es eso. También tenemos ejemplos como la pintura termocrómica, pues es muy similar, se trata de una pintura que cambia de color con la temperatura. Puede aplicarse en superficies como indicadores pues, de temperatura, entonces pues dependiendo de la temperatura que esté en el entorno, pues así mismo va a ser como tal su color, ¿cierto? Así mismo va a cambiar como tal su color. Qué pena. Eso utilizaba pues
en automóviles, hoy en día se está utilizando en automóviles. Un ejemplo claro de este tipo de pintura termocrómica son las tazas de café que muestran pues la temperatura, no sé si de pronto lo han visto, que si están sin temperatura ambiente, pues están de color negro por lo general, y si tal vez al agregar, por ejemplo, un café o una bebida caliente, pues automáticamente se vuelven transparentes y dejan ver el fondo como tal sí, la capa interior que esté como tal impresa. Entonces, este tipo de materiales son pinturas termocrómicas. En otro componente tenemos los materiales con memoria de forma. ¿Sí? ¿Qué característica tienen estos materiales de forma? Pues que cuando se someten a un estímulo, similar a como hablábamos anteriormente, ya sea como el calor o como tal vez, no sé, un voltaje o lo que tiene que ver con un pH, se van a transformar y al tal vez sacarlos de este como tal estímulo, pues van a volver a su forma normal, ¿sí? Dentro de esos que podemos tener, lo que tiene que ver con el nitinol, aquí está el ejemplo como tal. Básicamente el nitinol es una aleación de níquel y de titanio que puede cambiar de forma cuando se le aplica como tal temperatura, ¿sí? Entonces al aplicar temperatura, de cierta forma él puede que se dilate y al retirar la temperatura, pues vuelve a su estado normal. ¿Cuál es su uso principal en este componente desarrollado a partir de nitinol? Pues en lo que tiene que ver con la industria médica, ¿sí? Entonces, ¿cómo se utiliza? En lo que tiene que ver para la limpieza incluso de venas, arterias, pues mediante la temperatura, bueno, inicialmente lo ingresan y mediante la temperatura lo pueden empezar a mover y básicamente hace un proceso de limpieza a medida que se va expandiendo o se va cerrando en el trayecto como tal. Dentro de ello también tenemos polímeros con memoria de forma. Algunos de polímeros tienen memoria de forma y se utilizan en aplicaciones como lo que tiene que ver con anteojos. Entonces, ¿qué sucede con este tipo de productos? A medida que de cierta forma se utilizan, pues, automáticamente ellos empiezan a coger forma y pues van generando una memoria de forma y se van de cierta forma adecuando pues a las características de cada persona que lo esté utilizando. Lo que tiene que ver con prótesis, pues también es algo muy similar. Entonces, las prótesis de cierta forma que se realizan a partir de polímeros con memoria, pues son de cierta forma ergonómicas, son más eficientes y prestan mejores, pues, comodidad y mejores, sí, básicamente lo que tiene que ver con confort y comodidad a la persona que la está utilizando, porque pues no va a ser tan rígida, sino que se va a moldear como tal al cuerpo de cada persona. Eso es lo que tiene que ver con materiales inteligentes. Como tal, pues también tenemos otro tipo que no está dentro de las imágenes, eh, materiales fotoactivos, pues que básicamente podemos encontrar, por ejemplo, los polímeros fotoactivos que de cierta forma mediante la luz, pues se activan no tanto la temperatura, ni tal vez por un choque mecánico, sino tal vez por el tema como, por ejemplo, lo que les decía, la temperatura. Entonces, si existe temperatura, pues se transforma. Si no existe temperatura, vuelve a su estado normal. Podemos encontrar materiales sensibles al pH. Este tipo de materiales existen, por ejemplo, lo que tiene que ver con la hidrogel o polímeros, que de cierta forma, pues al cambio del pH, pues va a cambiar ya sea su color o su forma, y al retirar como tal pH, pues volvería a su estado normal. Si vemos este tipo de materiales, lo utilizado pues comúnmente como indicador del pH de las piscinas. Se podría decir que un tipo de producto inteligente que de acuerdo al pH, pues él automáticamente cambia de su estado. Todavía nos damos cuenta que los materiales inteligentes son bastante ya comunes en el uso de ciertos productos. De cierta forma son bastante interesantes y es lo que decía. De esta forma hoy en día está innovando como tal todo lo que tiene que ver con la manufactura o la producción como tal dentro de la industria. Dentro de sus propiedades clave, lo que tiene que ver con la reversibilidad, pues de cierta forma la reversibilidad de lo que estábamos hablando en cada uno de los ejemplos, y de cierta forma lo que nos dice es que los materiales inteligentes pueden cambiar y regresar a su estado normal o su estado como tal original después de, de interrumpir lo que tiene que ver con este componente pues que lo está alterando, como la temperatura, la fuerza, el pH, la luz ultravioleta, bueno, lo que corresponda. Tenemos lo que tiene que ver con la
Controlabilidad, pues puede ser controlado de manera precisa y ajustado según la necesidad. A diferencia tal vez de unos ejemplos que vamos a ver más adelante, pues al estar controlados por componentes como temperatura, luz, fuerza, pues de cierta forma se pueden manejar de una forma más eficiente. Y la sensibilidad son altamente sensibles a estímulos específicos, lo que permite pues una respuesta más rápida y precisa en el desarrollo como tal de la acción que necesite. Entonces, de cierta forma, los materiales inteligentes pues, son más eficientes al momento de implementarlos dentro de la industria como tal. Bueno, lo que tiene que ver con nanotecnología, dentro de las nanotecnologías podemos decir que se refiere a la manipulación y control de la materia, pues a una escala, como les decía anteriormente, en una escala nano, ¿no? Básicamente aproximadamente, no sé, 1000 partículas por millón dentro de 2 metros. Básicamente, como si cogiéramos un metro, lo viéramos en 1 millón de partículas, de cierta forma, esa es una unidad nanómetro, ¿cierto? Y de cierta forma, a esta unidad es que funciona la nanotecnología. Básicamente son componentes o partes muy pequeñas como tal. Los materiales pues, pueden tener propiedades completamente diferentes a las que podemos estudiar en un proceso a escala normal, ¿sí? Si hablamos de un proceso a escala normal, básicamente las experiencias o como tal las propiedades mecánicas, físicas, químicas, incluso biológicas de un material, pues van a ser totalmente diferentes a las que podemos encontrar en un nanomaterial que de cierta forma no se hace el estudio a una escala de 3 dimensiones como es lo habitual, sino que se puede llegar a estudiar el material en solo un entorno, en una dimensión como tal. Pues se aplica básicamente en diferentes componentes, desde la física, la química, la biología y pues por supuesto en lo que tiene que ver con la ingeniería, en este caso la ingeniería industrial. Dentro de ejemplos que podemos encontrar de nanotecnologías y nanomateriales, pues tenemos lo que tiene que ver con los nanotubos de carbón. Son básicamente cilindros huecos de cobre que cuentan con una increíble resistencia y conductividad eléctrica, ¿sí? Su uso, pues, lo que tiene que ver con que incluso con productos como las mismas pantallas táctiles, y nos podemos desarrollar pantallas táctiles que sean flexibles, que hoy en día incluso algunas empresas como creo que, no sé si es LG, creo, Samsung, perdón, Samsung, ya está empezando a desarrollar pantallas flexibles en tanto en televisores como en celulares. Incluso creo que existe un celular que de cierta forma su pantalla es flexible. ¿Cómo lo consiguen? Pues básicamente gracias a la nanotecnología. Por otro lado tenemos nanopartículas metálicas, ya sean como el oro o la plata, pues que poseen propiedades antimicrobias. Básicamente son productos que al estudiarlos a nivel al nivel nano como tal, como le comentaba, partículas pequeñas en una dimensión, pues se puede hacer el estudio para establecer productos enfocados a lo que tiene que ver con la medicina y pues mejorar la detección incluso de enfermedades, que es lo que hoy en día está avanzando en la medicina. Y por otro lado tenemos el grafeno, ¿sí? El grafeno, pues básicamente, ¿qué es? Es un excelente conductor eléctrico. eh, Tiene aplicabilidad pues, en diferentes productos como la electrónica y especialmente a partir del grafeno, pues están generando baterías de alto rendimiento, ¿sí? Entonces, si nos damos cuenta, pues la nanotecnología también es bastante importante dentro de la ingeniería industrial y pues todo lo que tiene que ver con este nuevo enfoque de la ingeniería industrial, ¿no? Ya pasando de lo tradicional que eran los procesos con productos convencionales, pues ya estamos pasando a productos que tienen de cierta forma pues mejores tecnologías, mejores aplicabilidades dentro de la industria, son más eficientes, son más económicos, más amigables con el medio ambiente, que es lo que vamos a ver esto más adelante. La nanotecnología, pues como les decía, se aplica en todos los sectores, desde la electrónica, mecánica, energía, en general dentro de la ingeniería industrial, dentro de los productos como tal de la ingeniería industrial también se está desarrollando pues bastante lo que tiene que ver con la nanotecnología. Bueno, pasando ahora a lo que tiene que ver con ese impacto ambiental, entonces básicamente, ¿por qué es importante el impacto ambiental dentro de la ingeniería industrial y dentro de procesos industriales? Pues básicamente porque
El impacto ambiental de nuestras acciones, pues de cierta forma está, de nuestras acciones y decisiones, pues de cierta forma está dándole un sentido a ese entorno ambiental donde nos estemos desarrollando como tal las actividades, ¿cierto? Entonces, de cierta forma, hay la importancia pues de saber elegir buenos materiales, o más que buenos materiales, materiales que sean amigables con el medio ambiente, de cierta forma que sean de procesos sostenibles, y pues que los productos de fabricación de cierta forma no solo tienen implicaciones económicas, pues sino que también estamos haciendo un impacto ambiental, ¿no? Entonces de ahí la importancia de que los procesos industriales siempre escojamos buenos materiales, un buen proceso de manufactura y que siempre, y de tal forma pues que siempre estemos como tal logrando reducir o mitigar ese impacto ambiental que estamos generando pues en el entorno, ¿no? Básicamente en la naturaleza. Por otro lado, pues tenemos lo que tiene que ver con esas prácticas sostenibles y materiales ecológicos. Básicamente, ¿a qué nos referimos? A estrategias y enfoques que de cierta forma pues buscan reducir el impacto ambiental de las actividades industriales, ¿no? Lo que estábamos hablando anteriormente. Esto pues que incluye el uso pues como tal de materiales, como decíamos anteriormente, que sean amigables con el medio ambiente, materiales que sean pues básicamente reciclados o biodegradables, ¿cierto? Que de cierta forma pues el material después de su uso, básicamente después de terminar como tal su ciclo de vida el producto, pues que sea biodegradable y que no quede contaminando como tal el medio ambiente. También es importante tener en cuenta pues, la implementación de prácticas de ahorro de recursos, ahorro de energía, pues que es de cosas que hoy en día se está hablando, incluso los objetivos del milenio, pues es a lo que básicamente le está apuntando, ¿no? Ahorro de recursos, ahorro del agua, ahorro de energía en cada uno de los procesos que se están desarrollando. Todo lo que tiene que bajar con la carga contaminante de carbono, bueno, todos esos tipos de procesos deben de estar enfocados siempre a lo que tiene que ver con esa sostenibilidad de los recursos mediante la implementación de buenos procesos, buenas prácticas y la buena elección de materiales como tal amigables con el medio ambiente y pues que sean biodegradables. Y ya finalizando esa parte, lo que tiene que ver con reciclaje y reducción de residuos, ¿sí? Entonces, ¿qué es importante dentro del reciclaje y reducción de residuos? Pues básicamente se centra en la reutilización de materiales y la reducción de la cantidad como tal de desechos que están generando. ¿Qué es importante? Pues que incluso hoy en día se ha vuelto muy común lo que tiene que ver con reciclar para volver pues, a transformar los productos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cada vez extraer materia prima pues es más costoso, ya sean por permisos ambientales, por el tema de los nuevos procesos, por la escasez de materia prima. Entonces, lo que tiene que ver con reciclar y reutilizar para reducir los residuos perdón, reciclar y reutilizar como tal, pues se ha convertido en algo de bastante auge, por lo que pues estamos básicamente hablando. Entonces, son cosas que hay que tener en cuenta al momento de implementar pues procesos industriales. ¿Cómo se logra esto? Pues recolectando y procesando materiales, pues lo que hablamos, ¿no? Materiales como papel, vidrio, plástico, ¿qué otro? Lo que tiene que ver con los mismos, pues, metales, lo que tiene que ver con los mismos, ¿qué otro producto común reciclado? Lo que tiene que ver, bueno, ya hablamos de papel, plástico y metales, de cierta forma como los grupos principales, ¿no? Eh, y por una parte, pues lo que tiene que ver con esa reducción, pues de cierta forma, cómo somos eficientes dentro de nuestros procesos, de cierta forma, pues dejo de tratar la ingeniería industrial, ¿no? Cómo somos eficientes para que nuestros procesos, pues de cierta forma, generemos la menor cantidad de residuos posibles en esos procesos de manufactura, que una vez aplicado todo ese proceso de manufactura, nuestros residuos sean lo menor posibles y después de generar esos residuos, si es que se generaron, que va a ser lo más probable, pues cómo hacemos un proceso de transformación, más que transformación de tratamiento, para que esos productos pues no vayan a contaminar el medio ambiente después de que salgan de nuestro proceso de producción, ¿sí? Eh, bueno, lo que tiene que ver con la viabilidad económica, entonces la viabilidad económica pues también es bastante importante tener en cuenta porque pues de cierta forma con la implementación de nanotecnologías, nanomateriales, materiales inteligentes, pues puede que estemos afectando económicamente, ya sea positivo o negativamente, un proyecto a desarrollar, ¿sí? Entonces,
esa parte de la viabilidad económica, pues voy a dividirla en dos partes. Una primera parte, lo que tiene que ver con ejemplos enfocados a cómo mejorar los cambios a tecnologías de materiales inteligentes, pues que van a afectar la viabilidad económica, pues de cierta forma, ¿cierto? Por un lado tenemos lo que son los sensores de airbag en automóviles. Esos sensores anteriormente pues eran convencionales, básicamente cómo eran sus funcionamientos. Se activaban principalmente pues por sensores mecánicos o acelerómetros como tal simples, ¿sí? Esos sistemas, ¿qué desventajas tenían? Pues que eran menos precisos en comparación pues de los sensores de hoy en día. Incluso podrían generar pues, despliegues como tal de las bolsas de airbag sin necesidad, ¿sí? O sea, podrían llegar a generar como tal errores ese tipo de sensores. Con los materiales inteligentes que se está que se está desarrollando, que se ha desarrollado como tal, pues la implementación de esos materiales inteligentes, pues enfocado a los sensores piezoeléctricos, ¿sí? Que era lo que hablábamos anteriormente. Entonces, básicamente ya no funciona mediante un impacto como tal para que se active, sino mediante la presión, genera temperatura, genera un choque eléctrico pequeño y pues básicamente activa los sensores. ¿Qué característica tiene? Pues que de cierta forma, pues si utilizamos ya sea sensores piezoeléctricos o sensores de polímeros inteligentes, pues van a permitir una detección pues más, por decirlo así, certera o precisa en la fuerza al momento del impacto y pues básicamente va a generar menor error, ¿sí? Menor error porque no se va a activar de cierta forma, de forma errónea, sino que tiene que generarse básicamente ese efecto piezoeléctrico, generar esa carga de tensión, generar como tal esa temperatura para que genere esa pequeña carga eléctrica y se pueda activar. Entonces, ¿qué sucede? De cierta forma se vuelve más eficiente ese tipo de sensores. Lo que tiene que ver con ventanas inteligentes de edificio, pues habíamos hablado del ejemplo anteriormente, entonces, de forma convencional, ¿cómo se desarrollaba? Esas ventanas, pues, en los edificios convencionales eran básicamente estáticas y no podían ajustarse su opacidad, ¿sí? Entonces, de cierta forma, ¿cómo se utilizaban? Pues ya fuera con una persiana, con una cortina, para pues, poder evitar de que la luz solar pudiera entrar, ¿no? Es lo que incluso puede que en algunos lugares se siga viendo. Los materiales inteligentes, ¿qué es lo que buscan? Básicamente la introducción de vidrios térmicos y películas inteligentes que permiten la creación de ventanas, pues, lo que estamos hablando, inteligentes. Estas ventanas, ¿qué sucede? Pues pueden cambiar como tal su opacidad, pues de acuerdo a si hay rayos como tal ultravioletas o probablemente si hay cambios de temperatura en el clima, pues de acuerdo a esa intensidad, pues también va a cambiar como tal la luz solar y va a reducir pues la necesidad de lo que hablamos, de cortinas, persianas, porque de cierta forma toda esta actividad ya la viene desarrollada pues directamente dentro de este vidrio termocrómico pues que se utilizaría como tal. Otro ejemplo que tiene que ver con la ropa inteligente para deporte y salud, ¿no? Dos partes diferentes, lo que tiene que ver con deporte y salud, pero de cierta forma un uso muy similar. La ropa tradicional como la conocemos, convencional como tal vez la utilizamos, pues básicamente no tiene ninguna capacidad de ya sea seguimiento o monitoreo en tiempo real de las características como la temperatura, ritmo cardíaco o, o bueno, diferentes variables como tal que genera el cuerpo, ¿no? Y dentro de los materiales inteligentes, ¿qué es lo que se hace? Básicamente la incorporación de textiles inteligentes como sensores de revolucionarios, pues en lo que tiene que ver para poder medir el ritmo cardíaco, por ejemplo, poder medir el ritmo cardíaco, pues que la persona está teniendo al momento de estar utilizando como tal esas prendas de textil, pues enfocado a qué, por ejemplo, lo que tiene que ver con los atletas, o por otro lado, que tiene que ver con tal vez con pacientes, pues para monitorear como tal su rendimiento, o más que su rendimiento, pero que tiene que ver con la salud, ¿cierto? Podemos encontrar este tipo de componentes en camisas inteligentes, pues con ese tipo de sensores o materiales, textiles para cambios de temperatura, de acuerdo al calor corporal o la temperatura corporal, y alerta sobre el sobrecalentamiento, pues que de cierta forma tenga cierto efectos mediante ese tipo de sensores. Lo que hablamos de las prótesis con memoria de forma, pues lo hablábamos anteriormente, ¿no? Convencionalmente las prótesis como tal vez se conocen, pues son de cierta forma sólidas, rígidas y no se adaptan pues, de una forma bien o de una forma eficiente como tal a las características de los cuerpos o de la forma natural, pues
que lo está utilizando pues la persona. En los materiales inteligentes pues ya como tal esto cambia porque con el uso de materiales con memoria de forma pues básicamente pues, en el tema puntual de las prótesis pues que vamos a lograr una mayor adaptabilidad y comodidad pues de la persona en la parte como tal donde se está utilizando, ¿sí? Pues ¿por qué? Porque básicamente esos materiales van a poder cambiar, por decirlo así, de forma, de acuerdo pues al calor de la persona en la parte que lo esté utilizando. Básicamente es muy similar a los ejemplos que hemos estado viendo anteriormente. ¿Y qué va a permitir? Pues facilitar como tal adaptarse a la prótesis y pues va a generar de cierta forma una mejor movilidad, comodidad, un mejor confort y pues todo se podría resumir en una mejor calidad de vida pues de la persona que tiene como tal esa amputación. ¿Listo? Entonces, si nos damos cuenta, los tipos de materiales inteligentes, nanomateriales, aplican a diferentes componentes de la industria, la medicina, bueno, diferentes sectores como tal. Ya por último y para terminar, lo que tiene que ver con esa viabilidad económica, pues es un factor crítico en la toma de decisiones de la industria, ¿no? Porque de cierta forma la manufactura de que se encarga de ver cómo generamos productos que sean lo más eficientes posibles, tanto en la producción como económicamente, y pues que generen como tal rentabilidad. Eh, y que es importante también, pues lo que tiene que ver con la innovación, ¿no? De cierta forma lo que hablaba al comienzo, la importancia de los nanomateriales, las nanotecnologías y todo ese tipo de productos, pues vamos enfocados en cómo somos innovadores en los nuevos productos, cómo somos eficientes y pues es fundamental comprender pues cuáles son las inversiones en ese tipo de materiales pues y tecnología pues para ver si somos como tal si financieramente se pueden implementar o pues toca optar por otro tipo de materiales. Entonces, la idea es hablarle también pues, de lo que tiene que ver con ciertos productos, 4 ejemplos como tal en los cuales de cierta forma la viabilidad económica pues ha permitido mejorar. Entonces, lo que tiene que ver con esos sensores de eficiencia energética en edificios, pues básicamente la inversión como tal en sensores de inteligencia para el monitoreo y control de la eficiencia energética de un edificio, pues puede llevar al ahorro significativo pues de costos de energía, ¿no? Pues a largo plazo, inicialmente pues la implementación de este tipo de, de polímeros en la industria como tal pues puede llegar a ser pues costoso, pero a largo plazo pues puede verse en una reducción pues considerable de la reducción tal vez de la iluminación artificial o de la climatización artificial, que pues básicamente ya sea por lámparas o ¿por qué? Por aires acondicionados, pues que generan un gran consumo de energía. ¿Por qué? Porque básicamente lo vamos a poder encontrar mediante iluminación natural y mediante climatización pues natural. Otro ejemplo, entonces, lo que tiene que ver con los neumáticos inteligentes en la industria del transporte, pues básicamente son equipados con sensores que pueden proporcionar pues, datos en tiempo real sobre la presión y el desgaste como tal de este tipo de neumáticos, ¿no? ¿Qué se busca como tal? Pues mejorar la eficiencia del combustible y reducir lo que tiene que ver con esos costos de mantenimiento pues, de una flota de transporte, pues que si la vemos a una gran escala o una gran cantidad de vehículos, pues va a ser algo bastante eficiente. Dentro de la agricultura, pues también vamos a encontrar diferentes sensores de temperatura para poder perdón, sensores en el campo para poder pues gestionar, manejar o administrar todo lo que tiene que ver con los cultivos de una forma más eficiente y pues poder lograr mayor rentabilidad o poder actuar a tiempo para poder pues mejorar la productividad. Y ya por último, el sistema de iluminación inteligente en edificios comerciales pues básicamente enfocado a lo mismo, ¿no? A lo que tiene que ver cómo controla esa calidad para reducir lo que tiene que ver con esos productos defectuosos que se puedan llegar a generar. ¿Listo? Ya pues, aquí finalizaríamos como tal esta parte. No sé si de pronto pues tengan alguna duda, pues quedaría pendiente para escucharlo y ver cómo la podemos resolver. Julián Eduardo, ¿tiene alguna pregunta? Eduardo, buenas noches, ¿me escucha? Sí, señor. ¿Quién me habla? ¿Qué más de dinero? Chicos, buenas noches. Es que estoy conectado desde otro usuario. Habla Francisco Rodríguez del Tenor.
Sí, señor, cuéntenos. Ingeniero, más que de pronto una pregunta, de pronto unos lineamientos, unas pautas ahí, no un poquito más de un minuto. Para los estudiantes es importante algo en el tema de la fase o de la tarea, es importante clarificar el tema de trabajo colaborativo. Desde mi óptica como tutor, es importante que definan, chicos, los roles y la función que genera cada rol dentro de lo que ustedes tienen que entregar. Algo que apoyaba el ingeniero Augusto era el tema de qué, de poder ir haciendo por pedazos y no saltarse las actividades. En algunas revisiones hay grupos en los cuales ya desarrollaron las conclusiones y ni siquiera se han reunido, entonces es importante que también lo tengan presente. Y por último, pues que revisen continuamente el tema de la agenda y que revisen las fechas, pues, vayan haciendo las actividades de manera paulatina y que pues a lo último no tal corriendo con ello, ¿vale? Vale, ingeniero, sí, eso es muy importante lo que acabo de decir porque también he encontrado varios casos donde hacen introducción, resumen, sin haber hecho tal vez la parte gruesa del trabajo que es la investigación como tal, ¿no? Sí, es importante agregar eso que nos comentó, ingeniero. Muchas gracias. No sé si de pronto alguien más tenga dudas. Ahí está, creo que Luz Dari con la mano alzada. Profe, buenas Julián noches. Eduardo. Sí, sí, cuénteme, Luz. Profe, yo necesito apoyo en dos cositas. Primero, Sí. profe, ya llevamos, pues yo creo que ya más de 15 días o 15 días pues, relativamente de haber empezado la actividad y los compañeros no sé, solamente hay uno solo. Entonces, usted me autoriza que iniciemos los dos la actividad porque pues el tiempo ya está avanzado y siempre hay que investigar y eso. Y pues sí, yo les he escrito varias veces por el foro y aún no se reportan. Luz, ¿usted está conmigo en el foro o es con otro tutor? Yo creo que sí, Eduardo Caicedo Macías, sí, yo ahorita estuve Sí. revisando y sí, eres tú. Sí, no, ahí sería, yo estoy incluso retroalimentando todos los foros, invitando nuevamente a los estudiantes a participar. Ahí sería que fuera dejando sus avances. Si faltados, no sé, 8 días no han presentado, no se han reportado, pues ya harían como tal el trabajo de forma individual con quienes estén o quienes participen hasta el momento. Porque pues no es Porque justo que por otras personas, pues ustedes vayan a quedar mal, entonces ahí no van a tener ningún inconveniente, pero pues sí dejar la trazabilidad dentro del foro, ir haciendo sus aportes y yo iré sí, porque es que retroalimentando y pues llegará. tengo entendido según la guía, pues que la actividad pues realmente es grupal toda, o sea, ahí no hay, pues yo no, pues, no sé si me equivoco, me corriges, Sí, yo no he mirado ahí como nada individual, todo es grupal, pero de igual es manera para grupal. poder, pero para poder dar inicio a la actividad necesitamos estar reunidos, para poder hacer, sí, todo, prácticamente necesitamos estar todos, y solamente se ha reportado un solo compañero, entonces, pues no sé, será iniciar porque pues Exacto, claro. Es grupal y lo que le digo, debe iniciar y ir dejando trazabilidad dentro del foro, ¿sí? Ir haciendo sus aportes, yo voy retroalimentando, va dejando sus aportes y así seguimos. Y si los compañeros, pues en los siguientes días no se reportan, pues no hay problema, realizan la actividad individual porque pues ya son cosas que a ustedes se les salen de las manos, ¿sí? Si los compañeros, por ejemplo, aparecieran los 4 o bueno, todos 5 hicieran la actividad automáticamente, pues sí se debe realizar trabajo en grupo. Pero en los casos puntuales donde ustedes escriben 2, 3, 4 mensajes en el foro, dejan su trazabilidad y nunca aparecieron, pues básicamente ahí no sería un trabajo individual y no habría ningún inconveniente. sí, profe. Y la otra es que, profe, vea, mira, ahí para el componente práctico, pues dice que por favor haga clic pues para la inscripción y hago clic, pues di el clic ahí y me dice pues que hasta el momento no hay fechas pues para la inscripción en tu zona. Y el otro profe, no sé, yo creo que es el tutor, Eduardo no, es que se llama, bueno, el otro, nos envió un enlace de donde nos podemos pues inscribir, pero pues yo lo busco por correo o por nombre como de la tutora que va a ser asignada para ese componente práctico y no me aparece, o sea, no sé cómo hacerlo. Esto, no sé si de pronto el ingeniero Alberto, que es el director del curso, de pronto le pudiera solucionarle la pregunta, si no, ahí está. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Para los casos donde ustedes como estudiantes
observen en la programación que no hay fecha ni tutor, me pueden escribir y yo con mucho gusto les suministro el correo y nombre del líder del laboratorio de su zona para que él les dé las indicaciones del caso acerca de esa programación, porque esa programación no la hacemos los profesores, sino la hace el liderazgo del laboratorio de cada zona. Entonces, en esos casos particulares, me escriben para yo ponerlos en contacto con el respectivo líder del laboratorio para que los oriente acerca de si se va a hacer o no se va a hacer en su zona el laboratorio o todavía no se ha programado. Ahí aparece, profe, buenas noches, qué pena. En el link, que pues ahí donde nos dicen que haga clic, escríbase, ahí nos aparece el correo y el nombre pues del tutor encargado de ese componente práctico, pero yo le envío un correo y pues ya hace ya casi 15 días y Bueno, nada. Ya que el tutor encargado del laboratorio te responda, eso sí depende de cada docente. Si te aparece profesor asignado en una fecha determinada, él tiene que cumplir esa asignación. No, profe, solamente aparece el nombre, o sea, aparece para usted cambiarse de zona y luego aparece el nombre del profe encargado del laboratorio, pero y luego dice que no hay fecha para componente práctico, para laboratorio, algo así, en tu zona. A mí lo que me preocupa es que de pronto no se nos vaya a pasar la fecha y no podamos asistir al laboratorio. Eso es lo que me preocupa porque pues no sabemos. En todas las zonas no hay ofertas. En todas las zonas no hay ofertas. Como en las zonas las más principales. A ver, aclaro. El componente práctico celda de manufactura se hace solamente en las sedes que son nodo, que son las sedes principales de cada zona. No se oferta en todos los centros. ¿Tú estás en qué centro estás matriculada? En el CEA de Zona Occidente, Medellín. Bueno, en tu caso, el laboratorio se realiza en el CEA de Medellín. Ahí está sí, la celda de manufactura instalada y debe tener un profesor asignado. Yo no la he mirado la de Medellín, debe tener un profesor asignado y unas fechas. Lo que te entiendo es que te aparece un mensaje que no hay todavía oferta, ¿es lo que tú me estás diciendo? Sí, señor. Y luego, creo que sí, usted ya recuerdo, nos envió un enlace por el foro donde nos podemos inscribir y pues yo lo estoy buscando por el nombre de la tutora según lo que dice ahí para escribirnos y no la encuentro así. A ver, voy a entrar un momentico, dame un minutico, voy a entrar a la programación para tener más claridad de lo que me estás comentando. Dame un segundo. Sí, señor. Para poder entender qué es lo que tú estás mirando. A ver, vamos a mirar la programación. Me dice que tú estás en zona occidente. Sí, señor. Ok. A ver, proceso. Hay dos fechas, 14 de octubre y 4 de noviembre con el profesor Gabriel Rivera. Ok, aquí aparece en el compartido que yo les coloqué. Bueno. Entonces yo voy a seguirlo buscando a ver entonces cómo es. Aquí aparece el correo del profesor Gabriel Rivera, que es jaime.rivera@unad.edu.co. ¿Tú le has escrito al profesor? Es que no le digo, profe, que, por ejemplo, ahí donde nos sale en la lista pues, de las materias, digámoslo así, ahí dice, haga clic para la inscripción pues, del componente práctico. Y uno le da ahí y le aparece en la primera, le aparece para cambio de zona. Y en la segunda le dice que no hay fecha todavía pues en tu zona y aparece abajo el nombre del profesor. Es una profesora. No sé. En este caso, porque yo no hago las programaciones, aunque aparece el profesor programado, entonces Profe, en el enlace que usted nos envió,
No, pero es que yo les envío un enlace para los casos, yo les envío un enlace donde ustedes ven quiénes están, qué profesores están asignados en cada zona. Ese es el enlace que yo les envié, me imagino. Es el que tú estás mirando. Sí, y ahí es donde pues yo bueno, no encuentro ese, no dice nada. Y ahí en el que aparece donde está pues el listadito de las materias, ahí no hay cómo ingresar, porque pues yo ya estaba en laboratorios y a uno le dicen ahí, haga clic para... Tú me estás diciendo que cuando tú entras a Campus Virtual y vas a hacer la inscripción, que es el link que está debajo del curso, te sale que no hay todavía oferta. Sí, pero profe, yo le voy a tomar un pantallazo de lo que me sale y yo le voy a escribir ahí sobre donde usted nos escribió eso del componente práctico, yo le voy a responder ahí en el foro para que mire qué es lo que pasa y de paso pues si me puede apoyar ahí para la inscripción. Pues sí, mejor escríbeme y yo analizo tu caso particular porque pues por acá me aparece que efectivamente hay una programación, hay un profesor asignado para octubre y noviembre, pero cuando tú entras al campus no te aparece lo mismo. Entonces, escríbeme para mirar tu caso en particular. Lo más seguro es que te remita al líder de la zona occidente del laboratorio para que él te indique qué es lo que está sucediendo con esa programación y por qué te aparece eso. Igual ok, sí, señor. Porque nosotros no podemos saber exactamente qué está pasando con las programaciones en los centros. Entonces yo te remito con el líder del laboratorio de Medellín, de la zona occidente, para que él te indique qué está pasando con esa programación y por qué te aparece ese mensaje. Pero igual escríbeme para yo darte la orientación que te estoy diciendo aquí por la web. ¿Ok? Escríbeme, escríbeme al correo mío interno del curso. Selecciona rol director y me comentas toda tu situación. Ok, sí, señor. Mil gracias. Bueno, ok. Tutor, una consulta. Sí, buenas. Sí, dígame, por favor. Tutor, disculpe, por norma JAPA, la introducción no va de primero en el punto de la introducción. El working paper tiene un orden, es el orden que está ahí establecido en el formato. Es un formato ya preestablecido. Ok, listo, dale. ¿Alguna pregunta más, por favor, apreciados estudiantes? Ingeniero Alberto, hay hablé varias veces durante la exposición sobre la réplica de esta web. Se mostró mucho interés por parte, naturalmente, de los estudiantes. Ya la tenemos en fecha programada para el 15 tal vez, ingeniero Alberto, para que de una vez los estudiantes se vayan con este dato y puedan participar activamente en esa reunión. Me habla profesor Augusto del CIPAS. Sí, del CIPAS, la réplica de esta reunión o el CIPAS, sí, correcto. El CIPAS, donde ya los estudiantes vienen con algún adelanto de la actividad para verificársela y hacerle de pronto comentarios, enriquecer más el documento o aprobarlo naturalmente de acuerdo al estado en que se encuentre. Claro, sí. Hay un CIPAS que está programado, pero ustedes los estudiantes deben inscribirse en el CIPAS. ¿Ustedes conocen como estudiantes cuál es el procedimiento para inscribirse a los CIPAS de todos los cursos de la UNAD? Dígame sí o no alguien. Sí, señor. Yo sí. No sé, los demás compañeros. Yo sí, no, señor. Generalmente de una manera informal. Sí, porque es que hay un CIPAS programado para el viernes a las 6 de la tarde, si no estoy mal. Pero hay un procedimiento ahora nuevo a partir de este periodo que ustedes como estudiantes deben, cuando ingresan al campus virtual, y antes de mis cursos, le aparece un espacio que se llama Círculos de Interacción y Participación Académica y Social, CIPAS. Ahí les pueden estar apareciendo algunos cursos
que tienen CIPAS, donde ustedes se han inscrito, si no le aparece ningún curso, les debe aparecer un link que dice encontrar CIPAS. Entonces, ustedes cuando le den clic a ese link de encontrar CIPAS, buscan, aparecen unos campos de búsqueda. En esos campos de búsqueda seleccionan periodo 16-4, la escuela SBTI, el programa Ingeniería Industrial, y buscan el curso que se llama Procesos Industriales con el código 212022. Ahí les debe aparecer el CIPAS que está programado para el viernes. Ustedes lo seleccionan, se inscriben y el día del CIPAS, en el transcurso del día del CIPAS, que es el viernes, ustedes le dan ingresan al campus virtual, le dan confirmar inscripción y ya quedan en la lista de asistencia del CIPAS y ahí les aparece, en ese espacio les debe aparecer el link de conexión, que es un Teams como este, e ingresan por ese link al CIPAS que se tiene programado ese día. Entonces, ese es el procedimiento. Igual yo les voy a confirmar ese mismo día por el Teams del curso y por el correo interno del curso el link del CIPAS. Pero el procedimiento institucional a partir de este periodo es como yo les estoy comentando. Si alguno tiene alguna duda, no encuentra el CIPAS, me escribe y yo le envío un tutorial de cómo hacer el proceso que les estoy describiendo ahora mismo. Bueno, yo les agradezco que le hayan dado prioridad a la web sobre el Partido de Colombia. Eso quiere decir que son personas muy juiciosas. Ay, no, profe, no diga eso. No, pero sí, de verdad es satisfactorio para nosotros como orientadores del curso tener estos grupos que son comprometidos con los resultados. Naturalmente, quienes no han venido deben ser personas también que se han comprometido mucho con el campo académico, pero por una u otra circunstancia, pues no están presentes. Igual a todos les estaremos enviando naturalmente la grabación de esta web y esperando que todos participen en la réplica en el CIPAS que el ingeniero Alberto Pernet nos ha ilustrado sobre el procedimiento para poderse inscribir y participar naturalmente, como les manifesté, con los avances que cada uno de ustedes haya desarrollado, o si no tiene avances para ese día, al menos fortalecer aún más los conocimientos que ya han podido concretar a partir de este diálogo con nosotros. De modo que de verdad un saludo para todos, muy amables. Ingeniero Alberto, ¿alguna recomendación adicional o podemos dar por terminada la sesión? Sí, profesor Augusto. En la tercera web que se va a realizar aproximadamente en un mes, que es sobre la unidad 3, procesos químicos, la última media hora les voy a hablar y a aclarar dudas sobre precisamente la realización del componente práctico, su contenido. Entonces, estar muy atentos a esa web, que además de la exposición que se va a hacer de los temas de la unidad, en la última parte vamos a explicar y aclarar dudas sobre el componente práctico del curso. Listo, muy bien, ingeniero Alberto. Entonces ya quedamos todos informados con la secuencia de eventos que están programados para fortalecer los conocimientos y que todos puedan desarrollar de la mejor manera los compromisos académicos de este curso. Muchas gracias a todos por su asistencia y nos vemos en una próxima oportunidad. Un abrazo para todos, buenas noches y muchas gracias. Muchas gracias, profe. Feliz noche. Muchas gracias. Muchas gracias. Feliz noche para todos. Gracias igualmente para todos. Muchas gracias. Muchas Buenas noches. gracias. Buenas noches.